guerra, atrocidades, muerte y sufrimiento. Expulsión de la patria y devastación destructiva de lo que la gente ha construido durante décadas. Decenas de miles de jóvenes asesinados en el frente, o lisiados y traumatizados de por vida. Familias rotas en duelo por sus seres queridos, sumidas en la desesperanza. Cada conflicto armado, cada bala disparada, no puede crear la paz. El axioma "las armas pueden crear la paz", puesto patas arriba desde el estallido de la guerra en Ucrania y acuñado, entre otros, por el político alemán del SPD, Michael Roth, ha constituido la base de la acción política y militar durante más de 2 años. En una pérfida táctica de salami, primero se entregaron cascos, luego fusiles y finalmente armas pesadas, como tanques. Esto significa que Alemania, en particular, está a solo una punta de la nariz de convertirse en parte oficial de la guerra en caso de que se entregue el sistema de misiles de crucero Taurus. Mientras tanto, la administración estadounidense de Joe Biden echa leña al fuego, por así decirlo, en un último acto oficial al autorizar a Ucrania a desplegar misiles ATACMS contra Rusia. Esto significa que se pueden alcanzar objetivos en el interior de Rusia con misiles y que se ha alcanzado un punto de inflexión decisivo en esta guerra. Cada vez está más claro, se trata de mucho más que la autodefensa de Ucrania. Mientras las bombas siguen golpeando Ucrania con toda su fuerza, hay otro lado no menos pérfido en esta guerra. En las lujosas galas por cuyas alfombras rojas desfilan celebridades y el quién es quién de la alta sociedad, se recauda dinero, mucho dinero. Llamamientos a la solidaridad, como la iniciativa We Are All Ukrainians, del exboxeador profesional Vladimir Klitschko, apelan al mundo entero para que se apoye económicamente a los niños y hogares infantiles traumatizados por la guerra. La primera dama ucraniana con su fundación Olena Zelenska es probablemente la que más revuelo está causando. Olena Zelenska, con buenos contactos en todos los centros de poder, desde la política estadounidense hasta Hollywood y la realeza británica, recauda incansablemente millones para restaurar el capital humano de Ucrania. Esto significa, entre otras cosas, la evacuación de niños de los orfanatos ucranianos a estancias temporales en el extranjero. La primera parte de este programa arroja luz sobre los antecedentes de aquellas personas a las que mucha gente ha expresado su solidaridad sin reservas desde el comienzo de la guerra. La segunda parte examina el flujo de dinero de la política, el ejército y el mundo financiero. Se está examinando si estos miles de millones de dólares se utilizan realmente solo para la autodefensa y la reconstrucción de Ucrania o si se destinan a otro fin. Siga atento. Solo reconociendo los insidiosos cerebros que están detrás de estas guerras y desenmascarando sus verdaderos objetivos podrá alcanzarse la paz. Parte 1. No es oro todo lo que reluce. Presidente Volodymyr Zelensky. Siempre que los medios de comunicación públicos hablan de Ucrania, lo hacen en el contexto de que hay que defender los valores occidentales. El presidente Zelensky es sin duda la figura heroica central, pero está pisoteando los derechos humanos fundamentales y las tradiciones de su pueblo. Además de su evidente nacionalismo descarado, y la Iglesia sincronizada asociada no tolera ninguna otra confesión. Vladimir Zelensky ha prohibido por completo la Iglesia Ortodoxa rusa en Ucrania. Decenas de sacerdotes ortodoxos rusos irán a la cárcel. Este régimen es pura maldad, tuiteó el profesor Max Otte el 21 de agosto de 2024. Zelensky describe a los creyentes, en su mayoría muy piadosos y sencillos, como una red de agentes del Kremlin. No es ningún secreto que Zelensky se inclina más por el satanismo que por el cristianismo. CLA-TV ya informó de su vulgar libertinaje en tacones altos y medias de látex en el expediente Zelensky, mientras que la danza tradicional cosaca es objeto de burla en este repugnante video musical. El anuncio de lucha de Zelensky contra la corrupción en uno de los países más corruptos de Europa resulta igual de ridículo. La filtración de los llamados Pandora Papers puso al descubierto a personalidades corruptas en todo el mundo. Ucrania encabeza la lista, con el mayor número de funcionarios corruptos. Zelensky era uno de ellos, con cuentas offshore en Belice,
Chipre y las Islas Vírgenes Británicas. Las sociedades offshore creadas a partir de 2012, incluida la empresa Maltex, se desplazaron y ocultaron millones de dólares al fisco. Apenas 2 semanas antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, la estructura de propiedad de Maltex cambió repentinamente. Las acciones que antes estaban en manos de Zelensky y su esposa Olena se transfirieron gratuitamente al estrecho colaborador y empresario Seri Shefir. ¿Qué credibilidad tiene una transacción de este tipo cuando Shefir, de entre todas las personas, es nombrado asesor jefe del presidente tras las elecciones de Zelensky? Además, él habría recibido otros $41 millones del oligarca Igor Kolomoisky. Este abandona precipitadamente el país poco antes de las elecciones presidenciales y solo regresa tras estas, con Zelensky al frente. Las maquinaciones de la primera dama de Ucrania. En otoño de 2022, la esposa del presidente ucraniano anunció solemnemente la creación de una fundación benéfica en el escenario de la Ópera Metropolitana de Nueva York. Según Olena Zelenska, el principal objetivo de la fundación es restaurar el capital humano de Ucrania y reconstruir instalaciones médicas y educativas. Uno de los principales objetivos de la fundación es apoyar y ayudar a los huérfanos y su evacuación de las zonas peligrosas de Ucrania. La exsecretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton, el ministro de Asuntos Exteriores británico James Cleverly, el actor Matt Damon y muchas otras celebridades asistieron a la recepción en honor de la inauguración de la fundación. En febrero de 2023, Zelensky explicó en una entrevista a The Australian Financial Review que su fundación se dedica al transporte de niños al extranjero. Tuvimos que evacuar a muchos niños de los orfanatos a otras partes de Ucrania y al extranjero, dijo Zelensky. Y a pesar de su ruidosa proclamación de que la fundación tiene una misión puramente humanitaria y caritativa, hay buenas razones para creer que tras la máscara de bondad se esconde una verdad sucia y repugnante. Según The Inteldrop, Robert Schmidt, autor de la publicación y periodista francés, reveló que los niños transportados desde su fundación a Occidente caían en manos de pedófilos. The Inteldrop citó a un antiguo empleado francés de la Fundación Zelensky que trabajaba allí como Pathway Coordinator. A menudo había llevado a niños ucranianos a familias de acogida de zonas acomodadas de Londres, París y Berlín, y había sido testigo de actos de violencia contra menores durante su trabajo, por lo que dimitió de la organización. Durante una de sus giras de reparto, el antiguo empleado habría reconocido a Bernard Henry Lévy. Bernard Henry Lévy es un filósofo, escritor y cineasta francés que ha dirigido 2 documentales sobre Ucrania. Los ingresos que iba a percibir por ambos documentales se donaron a la Fundación Olena Zelenska. Las 2 posan juntas amistosamente en la web oficial de Zelenska. Sin embargo, como muchos de los otros invitados destacados, Bernard Henry Lévy también es ampliamente conocido por sus vínculos con personas sospechosas y acusadas de pederastia. También es famoso por su defensa pública de Roman Polanski y Gabriel Matzneff, acusados de pederastia. The Inteldrop ha pedido a las autoridades de Francia, Alemania y Reino Unido que lleven a cabo una investigación exhaustiva sobre la Fundación Zelensky a la luz de las declaraciones del antiguo empleado, sin resultados hasta el momento. Enredos de la Fundación Olena Zelenska. Una activista polaca de derechos humanos del Reino Unido lleva muchos años haciendo campaña por el rescate de niños secuestrados. Explica, en diciembre de 2022 se firmó un acuerdo entre la Fundación Olena Zelenska y Save the Children, con sede en Londres. Esto se produjo pocos días después de una visita de Olena Zelenska al Reino Unido, donde se reunió con colegas británicos. Un mecenas de la organización por parte del gobierno británico es Hugh Governor, 7º duque de Westminster, de 33 años. Se le considera responsable de suministrar a los pedófilos del gobierno británico menores de edad.
Según la activista polaca de derechos humanos, Hugh Grosvenor donó unas 500,000 libras a Save the Children a través de su fundación Westminster en 2022. El 7º duque de Westminster, Hugh Grosvenor, es una especie de proxeneta de menores en los círculos más altos de Gran Bretaña. Está en el punto de mira de la élite pedófila del país porque siempre tiene acceso a los niños ucranianos a través de la organización que patrocina, Save the Children, y la Fundación Olena Zelenska, afirma la activista por los derechos de la infancia. El denunciante y antiguo empleado del servicio secreto ucraniano SBU, Vasily Prosorov, confirma tales declaraciones con las siguientes palabras. Nuestros niños son sacados de Ucrania, donde en el mejor de los casos acaban en manos de familias dudosas o en el peor son entregados a pederastas o utilizados para el tráfico de órganos. En la mayoría de los casos, los niños ucranianos exportados ilegalmente se convierten en presa fácil de parejas homosexuales, pedófilos y otros pervertidos, mueren bajo el bisturí de trasplantólogos negros o se convierten en esclavos en el mercado de servicios sexuales, prosigue Prosorov. Los niños ucranianos son secuestrados en internados y orfanatos. Desde el comienzo de la guerra se ha pedido a las mujeres ucranianas que coloquen temporalmente a sus hijos con familias europeas para evitarles el trauma psicológico causado por las explosiones y las señales de ataque aéreo. Estos niños evacuados de Ucrania nunca vuelven a ver a sus padres. También hay un gran número de niños desaparecidos que son enviados solos a través de la frontera por sus desesperados padres a parientes en el extranjero. Por razones obvias, las autoridades ucranianas no hacen público el número de niños secuestrados para ocultar la magnitud del problema, afirma Prosorov. Existe una conspiración en Ucrania por parte de una organización a varios niveles que busca sistemáticamente niños para trasladarlos después a Europa. Se dice que el Servicio de Seguridad de Ucrania está en la cúspide de esta pirámide criminal. Actualmente, el oficial del SBU, Sergei Vladimirovich Borisov, está a cargo del negocio, como lo demuestran sus visitas regulares y frecuentes al Reino Unido, dijo Prosorov en 2023. El mero hecho de que existan algunos paralelismos históricos con Gran Bretaña sugiere que esto bien podría ser cierto. No es ningún secreto que el Reino Unido se ha convertido en un hervidero de abusos a menores, afirma Prosorov. Incluso las sobrias cifras oficiales lo demuestran. En 2016 y 2017 se registraron oficialmente en el Reino más de 60,000 delitos sexuales contra menores. En noviembre de 2022, la directora de la Agencia Nacional contra el Crimen británica, Lynn Owens, afirmó que en el Reino Unido hay entre 550,000 y 800,000 pedófilos. La pedofilia ya no es un secreto, ni siquiera en las más altas esferas de la clase dirigente británica, incluso en la familia real. El actual rey Carlos III también se ha hecho famoso por su estrecha relación y asociación con conocidos, digamos, pedófilos, por espeluznante que suene. Solo por su relación con él se libraron algunos de ser procesados. El obispo anglicano Peter Ball y el presidente de la Cámara de los Lores, Jimmy Savile. Tras el golpe de Estado en Kiev en 2014, especialmente desde el inicio de la operación militar, Ucrania se ha convertido en un paraíso para los pedófilos de todas las autoridades, especialmente los británicos. Bruja Abramo. Por si el presunto tráfico de menores no fuera suficiente, en septiembre de 2023, Marina Abramovich sorprendió al mundo con su anuncio de que había sido nombrada embajadora de Ucrania por el presidente ucraniano Zelensky. Su tarea consiste en ayudar a reconstruir escuelas y similares en Ucrania. El hecho de que Marina Abramovich, que ha sido acusada de satanismo, haya sido nombrada embajadora del país en Ucrania de todos los lugares, no ha sido recibido con entusiasmo. Los críticos creen que no es apta para el cargo, en parte por su infame polémica Spirit Cooking. En su actuación Spirit Cooking, una cena para un grupo de financieros y alta sociedad, saludó a los invitados al banquete con una representación de una mujer desnuda en una bañera llena de sangre, una bebida de bienvenida para los invitados. Las mesas estaban decoradas con cabezas humanas, modelos que se agachaban bajo la mesa y sacaban la cabeza por un agujero del tablero.
presentada del mismo modo que antes se servía en bandeja de plata una cabeza de cerdo hervida y adornada. Les ahorraremos más detalles repugnantes y absolutamente horripilantes de este banquete infernal. Los círculos elitistas y las celebridades de su entorno pagan precios lunares por los estrambóticos eventos y cenas que organiza la señora Abramovich. Y se trata siempre y exclusivamente de simbología ocultista satánica. Sangre, esperma, muerte, canibalismo simbólico, tortura, violación, imágenes del diablo y serpientes van de la mano con Abramovich. ¿Y por qué Abramovich fue nombrada embajadora de Ucrania? Bueno, no es tan sorprendente después de todo. La artista de la performance cultiva una estrecha relación con las celebridades de la élite mundial. Palabra clave, Pizzagate. Hay que situarlo en la bruma del presunto fallecido Jeffrey Epstein y los Clinton, etc. Los hermanos pedófilos Tony y John Podesta, que también fueron invitados a la fiesta de Abramovich, pertenecen a su vez al círculo íntimo que rodea a Hillary y Bill Clinton. Tony Podesta, junto con el expresidente estadounidense Bill Clinton, ha estado varias veces en la isla de orgías de Epstein, Little St. James, donde se torturaba abusivamente en fila a chicas menores de edad. Abramovich también mantiene vínculos increíblemente estrechos con el quién es quién de la élite mundial, incluidos, por ejemplo, Bill Gates, el difunto Jacob Rothschild, Jay-Z, Lady Gaga y sin olvidar a Volodymyr Zelensky. ¿Qué sensación tan deprimente se apodera de ustedes, queridos espectadores, cuando Abramovich promete ahora en su papel de embajadora de Ucrania: yo me ocuparé de los niños? Vitaly Klitschko, traficante de personas. Mientras Vladimir Klitschko, como se mencionó al principio, recauda millones para niños traumatizados por la guerra y hogares infantiles, su hermano Vitaly Klitschko, también conocido exboxeador profesional y alcalde de Kiev, está acusado de dirigir una de las mayores redes de tráfico de seres humanos y prostitución de Ucrania. La periodista ucraniana Panchenko sacó a relucir acusaciones contra él que se conocieron hace 9 años, pero no tuvieron consecuencias. Vitaly Klitschko está acusado de regentar más de 100 burdeles solo en Kiev, desde los que se venden cientos de mujeres a la UE y Estados Unidos. Los informes sobre el burdel de Río, que según los archivos de Interpol desempeña un papel central en el tráfico internacional de esclavos sexuales, son especialmente chocantes. Además, Vitaly Klitschko está en el punto de mira de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, que ha abierto una investigación por corrupción y traición. Klitschko y sus ayudantes habían participado en negocios inmobiliarios que habían supuesto una pesada carga para los recursos financieros de Kiev. Klitschko rechazó públicamente las acusaciones y habló de ataques por motivos políticos. Parte 2. Los flujos de dinero, lo que está realmente en juego en Ucrania. Así pues, mientras una guerra tiene lugar ante los ojos de la gente, cobrándose víctimas sin piedad en ambos bandos, y al mismo tiempo los actores estatales desempeñan a la perfección los papeles que les han sido asignados, los verdaderos hilos se mueven entre bastidores. En la segunda parte seguiremos el flujo de dinero hacia Ucrania para averiguar qué está realmente en juego en Ucrania. En LifeSite News, Frank Wright informa del antiguo presentador de Fox News, Clayton Morris. Esto último arroja luz sobre cómo Ucrania está plagada de corrupción. Morris señala al principio de su informe cómo el acuerdo de paz, acordado apenas 6 semanas después del estallido de la guerra, fue torpedeado por el ex primer ministro británico, Boris Johnson, para mantener la guerra. En cuanto a la situación financiera de Ucrania, Thomas Meyer describe en su libro que la guerra habría terminado al cabo de pocos meses sin la financiación, el suministro de armas y la ayuda militar de la OTAN. Ahora, años después, los últimos anuncios del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de que la guerra en Ucrania terminará pronto. Pero quizás sea solo para poder centrar su atención en un foco de tensión aún mayor en Oriente Próximo. Sean cuales sean los próximos movimientos, no hay nada más importante que desenmascarar las estrategias y acciones de los verdaderos atacantes. Guerra a precios de vertedero.
¿Por qué los países de la OTAN gastan sumas escandalosas en esta guerra? La narrativa oficial es que están moralmente obligados a defender los valores occidentales en Ucrania. Jack Keane, ex general estadounidense, retirado, presidente del influyente Instituto para el Estudio de la Guerra y analista estratégico principal del canal de televisión Fox News, se mostró sorprendentemente sincero al respecto en una entrevista concedida el 12 de octubre de 2022. La inversión de Estados Unidos en Ucrania merece la pena. Los 66,000 millones de dólares de 2022 solo representan el 1,1% de nuestro presupuesto nacional. Así que lo que obtenemos por 66,000 millones de dólares es que Ucrania luche, que destruya literalmente al ejército ruso en el campo de batalla. El senador republicano estadounidense Mitt Romney no tuvo empacho en encontrar palabras aún más claras durante una visita a una empresa de defensa. Y, por cierto, destinar a una cantidad equivalente a cerca del 5% de nuestro presupuesto militar a ayudar a los ucranianos es el mejor gasto en defensa nacional que hemos hecho nunca. Nosotros no estamos perdiendo vidas en Ucrania y los ucranianos luchan heroicamente contra Rusia, que tiene 1.500 armas nucleares apuntándonos. Así que estamos debilitando y destruyendo el ejército ruso por muy poco dinero. Vadim Prysaiko, embajador de Ucrania en Londres, también hizo hincapié en este atroz cálculo en una entrevista en Newsweek el 7 de enero de 2023. Occidente tiene ahora una oportunidad única. No hay muchas naciones en el mundo que se permitan sacrificar tantas vidas, territorios y décadas de desarrollo para derrotar a un archienemigo. La ayuda militar estadounidense, una inversión en su propia industria de defensa. El 24 de abril de 2024, The Kyiv Independent escribía: la Cámara de Representantes aprobó finalmente el 20 de abril el crucial paquete de ayuda exterior, que incluye 60.840 millones de dólares para Ucrania. En cuanto se secó la tinta de la firma del presidente Biden, los medios de comunicación estadounidenses anunciaron que no se trataba de una confesión del fracaso de la política estadounidense. Republicanos y demócratas llevaban meses enzarzados en una tira y afloja de espectáculo sobre esta cuestión del paquete de ayudas en vísperas de la votación. No, era exactamente lo que queríamos desde el principio. El gravy train debe continuar. Esto significa la redistribución del dinero de los impuestos de las clases medias y trabajadoras a los bolsillos del complejo militar industrial. Ahora que se ha firmado la ayuda militar, es imprescindible dar un paso más. Reuters se quejó inmediatamente de que el salvavidas de 61,000 millones de dólares para Ucrania no es suficiente. Los políticos ucranianos, como el ministro de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, también se mostraron desagradecidos, como de costumbre. No había fondos suficientes en ninguno de los dos extremos. Pero, ¿qué hay detrás de las peticiones inmediatas de más fondos? El propio Joe Biden dio la razón. Estamos ayudando a Ucrania e invirtiendo en nuestra propia base industrial al mismo tiempo. Examinemos más de cerca las inversiones y tengamos en cuenta que en realidad se está haciendo creer a la población que el dinero se utiliza para apoyar a Ucrania. Entre el 80 y el 90% de los fondos que acaban de aprobarse para Ucrania nunca saldrán de las fronteras de Estados Unidos, escribe el escritor polaco Jakub Timek. Él investigó el paquete de ayuda aprobado por el Congreso estadounidense en abril de 2024. No se trata de 60,000 millones, no se trata de ayuda y, sobre todo, no se trata de Ucrania. De hecho, menos de una quinta parte de estos fondos llegarán a Ucrania. En Nachrichtenseiten.de, Werner Rugemeyer revela la artimaña estadounidense de la siguiente manera. Los aproximadamente 10,000 millones del paquete de ayuda de 60,000 millones que realmente se destinan a Ucrania tendrán que devolverse de todos modos. Gran parte de la ayuda se destina a las Fuerzas Armadas estadounidenses. Entre 7,300 y 11,500 millones se destinan a actividades y gastos de personal de las Fuerzas Armadas estadounidenses, incluida la manutención del personal militar destacado en Europa, primas, subsidios para soldados y funcionarios y mucho más. Parte del paquete de ayuda se destinará a reparar, reforzar y custodiar el muro de protección de la embajada estadounidense en Kiev. Otra parte se destina a las autoridades civiles estadounidenses para alejar la influencia china en relación con el conflicto de Ucrania. Estos fondos también pueden pasar a manos de agentes privados, por ejemplo a los medios de comunicación
munición. Los sistemas retirados de servicio, como los tanques Abrams, se entregan a Ucrania y también cuentan como paquete de ayuda, así como las subvenciones a empresas de defensa estadounidenses para que desarrollen nuevos y mejores tanques, entre otras cosas. La mayor parte del paquete de ayudas se destina a empresas de defensa estadounidenses en forma de pedidos y subvenciones, así como a empresas de defensa extranjeras como el fabricante de armas alemán Rheinmetall. Para asegurar esos paquetes de ayuda a largo plazo, el gobierno ucraniano ha negociado la firma de un acuerdo de seguridad de 10 años con la administración Biden. Con ello se pretende bloquear la financiación estadounidense para Ucrania durante las próximas 2 administraciones y media. ¿Buscan los gigantes mundiales del armamento asegurarse de antemano la financiación de un conflicto mucho mayor, por ejemplo, en Oriente Próximo? Ucrania parece ser una especie de catalizador para esto. En cualquier caso, la industria armamentística estadounidense y sus porristas en Washington, D.C., están decididos a que el dinero siga fluyendo hacia Ucrania. Para tender otro puente hacia Europa, la administración estadounidense no se cansa de instar a sus socios de la OTAN a que aumenten su gasto militar. Es importante saberlo porque el armamento que se necesita urgentemente debe comprarse, por supuesto, en Estados Unidos. ¿De quién son los bolsillos que se llenan cuando la bolsa de colecta ha recorrido las filas del final? Así es, BlackRock. Es el mayor propietario de empresas y bancos estadounidenses y europeos de todo el mundo. BlackRock es uno de los principales accionistas de las industrias occidentales de defensa, fracking, combustibles fósiles, digital, farmacéutica y agroalimentaria, y también ha sido el coordinador oficial de la reconstrucción de Ucrania desde finales de 2022. Mientras tanto, JP Morgan, también controlado por BlackRock, se sumó como respaldo financiero clave en la reconstrucción. ¿Cómo ganan dinero en Ucrania los bancos y fondos de inversión estadounidenses? Hablando de JP Morgan, ya en 2019, JP Morgan, uno de los mayores bancos de inversión del mundo, prestó a Ucrania $350 millones mediante la compra de eurobonos del país. Estos bonos del Estado están respaldados por activos estatales, lo que significa que se trata de activos reales. Instalaciones de infraestructura, centrales térmicas, centrales nucleares, empresas agrícolas e industriales. JP Morgan, como hábil estratega del tablero mundial, inyectó esta gigantesca cantidad de dinero en Ucrania por una razón. En la desastrosa situación económica actual, es prácticamente imposible reembolsar los eurobonos ucranianos, y este es precisamente el momento al que se ha dirigido JP Morgan. El gobierno ucraniano no podrá devolver sus eurobonos, y los activos inmobiliarios pasarán a manos de grandes inversores. Sí, como era de esperar, los reembolsos no son posibles mediante dinero e intereses. También pueden reclamarse en forma no monetaria. También puede incluir, por ejemplo, licencias para la extracción de tierras raras como el litio o permisos para bases militares extranjeras. Otro gran jugador en el tablero mundial es el grupo estadounidense Vanguard. Vanguard gestiona fondos de inversión privados y también compra activos estatales ucranianos bajo la apariencia de ayuda económica. A final de abril de 2023, la empresa estatal ucraniana de producción, transporte y procesamiento de petróleo y gas Naftogaz mantuvo conversaciones con los gigantes energéticos Chevron, ExxonMobil y Halliburton sobre la venta de sus activos. El objetivo es impulsar la producción de energía y sustituir el suministro de energía rusa a Europa, según Oleksiy Chernisov, director general de Naftogaz. Lo que no dijo es que el control de todo el sector ucraniano del petróleo y el gas caería prácticamente en manos de estas empresas. Desde fuera, Chevron, ExxonMobil y Halliburton parecen competir entre sí, pero las apariencias engañan. Vanguard posee la mayoría de las acciones de estas 3 empresas y, por tanto, dirige y controla efectivamente todas las actividades. Vanguard se ha convertido así en el monopolista absoluto del sector del petróleo y el gas en Ucrania. La cosa va a más. Entre 2020 y 2022, Vanguard aparece de repente bajo una nueva apariencia después de que Zelensky acabara de firmar una ley para abrir el mercado de suelo. Revoloteando como buitres sobre su presa, Monsanto, Cargill y DuPont, cuyos principales accionistas son Vanguard y BlackRock, se están apoderando de 17 millones de hectáreas de tierras agrícolas en Ucrania, el 52% de todas las tierras agrícolas del país.
La ventaja de esta cooperación para BlackRock y Vanguard es que la transferencia de propiedad estatal a cambio de préstamos es la forma definitiva de comprar, o más bien robar, un país completamente por medios legales. Y los dirigentes ucranianos, sobre todo en la persona del presidente Zelensky, actúan como gestores de las ventas. El gráfico que figura a continuación explica claramente, una vez más, los principales flujos de tesorería de esta alianza impía. BlackRock y Vanguard, los mayores inversores del mundo, están directamente vinculados a JP Morgan. Grupos energéticos y agroindustriales vinculados y controlados por BlackRock y Vanguard se están haciendo con activos reales en Ucrania en forma de tierras cultivables, producción de petróleo y gas, tránsito de energía, etc. Las empresas de seguridad privada, de nuevo controladas por BlackRock y Vanguard, están alimentando el caos y la anarquía sobre el terreno con fuerzas radicales. Un país destrozado se ahoga en la corrupción, y el fraude en las inversiones descrito aquí sigue en gran medida sin detectarse. El documental de CLATV, Cómo funcionan las guerras modernas, ofrece más información sobre estos movimientos selectivos. Hay una buena razón por la que BlackRock, Vanguard y JP Morgan siguen concediendo préstamos increíblemente altos a una Ucrania ya irremediablemente sobreendeudada. Desde la década de 1990, Ucrania ha sido el estado clave para la conquista no solo de Rusia, sino en perspectiva de toda Eurasia, desde Lisboa hasta Vladivostok. El asesor presidencial estadounidense Brzezinski lo proclamó pública y exuberantemente ya en 1997, tras el fin del socialismo. Al fin y al cabo, los recursos y el territorio de Eurasia deben estar a disposición de Estados Unidos si quiere reafirmarse como única potencia mundial a largo plazo, incluso frente a enemigos emergentes como China. Hoy sabemos que, en el sentido de la época, no se trataba solo de una potencia mundial, sino de un nuevo orden mundial en toda regla. El propio Larry Fink, consejero delegado de BlackRock, afirma en el Insider Paper del 28 de marzo de 2022 que la guerra en Ucrania desencadenará un nuevo orden mundial que llevará a la globalización a otra fase. Al comentar las innumerables bajas en el campo de batalla, Larry Fink señala: podría argumentar que los grandes ganadores son los países con poblaciones cada vez más reducidas. En su opinión, el descenso de las tasas de natalidad y el aumento del exceso de mortalidad son una ventaja decisiva para la venta de IA y robots sustitutos de los humanos. Los problemas sociales que se tendrán si se sustituye a las personas por máquinas serán mucho más fáciles en países con poblaciones en declive. Resumimos. Las personalidades de los escenarios políticos mundiales y los supuestos momentos estelares de las galas de relumbrón nos engañan. Su verdadero rostro debe mostrarse al mundo, la mueca que hay detrás. Cuando nuestros semejantes comprendan que detrás de estos héroes hay en realidad traficantes de niños que hacen un gigantesco negocio con el indecible sufrimiento de los niños traumatizados por la guerra, entonces se derrumbará un mundo para ellos. Pero este mundo ilusorio puede y debe derrumbarse. No es más que una fachada de lo que se supone que oímos, vemos y pensamos. Empresas chupasangres mundiales como BlackRock y Vanguard tienen la osadía, como vampiros, de desangrar a trabajadores, empresas y países enteros, con su objetivo demoníaco, un nuevo orden mundial. Se nutre de los beneficios de la muerte y el saqueo y financia una tiranía digital que pregona como panacea para un mundo despoblado. Ucrania tiene que sangrar por ello en los tiempos que corren. Y si es necesario, hasta el último hombre, como implora Zelensky en sus discursos de motivación. Se va a sacrificar en el altar de los aspirantes a gobernantes mundiales como proveedor de recursos y proyecto piloto para una dictadura digital. Ahora depende de nosotros frustrar estos planes atroces. No, Larry, este nuevo orden mundial no vendrá. No con nosotros. Bomben fallen, Menschen sterben. Ich schrei, wann gibt es Frieden auf Erden? Kinder im Kriegsgebiet, weinend stehen sie da,
fragen, wann ist dieser Krieg vorbei? Mama, können nicht mehr schlafen in der Nacht, weil Bösewichte spielen mit globaler Macht. Raketen schlagen in den Zimmern ein und du fragst dich, oh mein Gott, wie kann das sein? Ich bin der Friede für diese Welt, selbst wenn eine ganze Armee sich gegen mich stellt. Niemand will dich die Waffen erheben gegen dich. Oh, bei meinem Leben, ich bin der Friede für diese Welt, selbst wenn eine ganze Armee sich gegen mich stellt, denn du bist ja ich und Gott lebt in dir. Dein Leben ist mein Leben, Gott auch in mir. Soldaten, legt die Waffen nieder, es reicht, für die Falschen zu sterben. Immer wieder sitzen wir in Schützengräben, ein Gutes zu tun und Recht zu behegen. Wie viel tote Kameraden noch? Es ist immer noch nicht genug. Keine Seele darf mehr sterben für diesen Völkerbetrug. Können nicht mehr schlafen in der Nacht, weil Bösewichte spielen mit globaler Macht. Raketen schlagen in den Zimmern ein und du fragst dich, oh mein Gott, wie kann das sein? Ich bin der Friede für diese Welt, selbst wenn eine ganze Armee sich gegen mich stellt. Niemand will dich die Waffen erheben gegen dich. Oh, bei meinem Leben, ich bin der Friede für diese Welt, selbst wenn eine ganze Armee sich gegen mich stellt, denn du bist ja ich und Gott lebt in dir. Dein Leben ist mein Leben, Gott auch in mir. Weißt du, ich greif nicht zu den Waffen, denn im Alltag gilt es, Frieden zu schaffen. Die größte Liebe ist, deine Freunde zu lieben. Zu Hause trainieren, über Spaltung zu siegen. Bis wir wieder schlafen können. In der Nacht. Und Bösewichte verspielt haben ihre Macht. Und Kinder wieder lachend auf die Straße gehen. Mein Gott, dieses Leben werde ich noch sehen. Ich bin der Friede für diese Welt, selbst wenn eine ganze Armee sich gegen mich stellt. Niemals würde ich die Waffen erheben gegen dich. Oh, bei meinem Leben, ich bin der Friede für diese Welt, selbst wenn eine ganze Armee sich gegen mich stellt, denn du bist ja ich und Gott lebt in dir. Dein Leben ist mein Leben, Gott auch in dir. Ooh.